Bueno, Elías, nuestros amigos, amigas y amigos se van a privar de ver tu apariencia, ¿no? Elías, ¿me oyes? Sí, te oigo. Digo que se van a privar de verte, no van a poder verte. Pobres. Elías, te voy a comentar algunas de las noticias que más me han llamado la atención a Floralicia y a mí en este comienzo. La señora Dogu, Laura Dogu, la embajadora, la enviada del Departamento de Estado para abrir la embajada en Venezuela, dice, me reuní con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez para reiterar las tres fases que el secretario Marco Rubio ha planteado sobre Venezuela: estabilización, recuperación y transición. ¿No te llama la atención, Elías, que no se refiere a Delcy y a Jorge con ningún cargo en particular, sencillamente los menciona? Absolutamente sí. Claro, me llamó mucho la atención y saqué una primera conclusión. La señora sabe que son sus dependientes y le viene a leer la cartilla. Ajá, Una cartilla ya que al lado de una imagen que publicó la prensa ayer de esa entrevista, hay como una carpeta con tres lápices. Ahí están las instrucciones o el dictado que se va a hacer a unos dependientes, a unas personas que están allí porque ella o el jefe de ella se los ha permitido. Yo creo que esa es una imagen que nos dice muchas cosas de cómo los señores que están transitoriamente en el gobierno no dependen de ellos en lo más mínimo, no tienen ningún sustento, sino de las instrucciones que les está dando la representante del presidente de los Estados Unidos. Eso yo creo que es evidente, pero si no es evidente hay que recalcarlo. No hay ningún gobierno relacionado realmente con la sociedad, sino un gobierno determinado por las circunstancias, es decir, algo que puede ser o que probablemente sea pasajero, de acuerdo con lo que dijo la señora Dogut, o lo que sugirió, o ujú. no lo sugirió, dijo directamente la señora Dogut. Yo creo que ese detalle es importante, justo hoy cuando se cumple un mes, César, Sí, del bombazo y de la extracción de Maduro. por eso mismo te estábamos llamando, porque en tanto historiador queríamos que tú nos dieses, nos ayudases a hacer un balance de estos muy turbulentos días que han transcurrido. La historia no se escribe a futuro, por lo general, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice Así es. este primer mes transcurrido después de la llamada extracción de Maduro y su señora Flores? Yo creo que nos dice algo que si miramos al pasado parece evidente, pero que ahora nos puede llamar la atención. Este, un tránsito muy lento de la parálisis a una acción relativamente parcial de la sociedad. Ujú. No cayó la bomba y cayó el gobierno. Es decir, nos quedamos, nos despertamos con una sorpresa y empezamos a salir de la modorra. Un mes es poco tiempo, pero una parte de la sociedad, no toda, desde luego, una parte relativamente pequeña de la sociedad que está más concernida que el resto, comienza a reaccionar. Me Ujú. refiero, por ejemplo, a los familiares y a los deudos de los presos políticos. Ahí es donde Ya. empieza la cosa. Este, Voy a aprovechar esta circunstancia para ver por mi nieto, por mi hijo, por mi tío que están presos. Allí hay una primera presencia concreta de la sociedad, y esa presencia concreta de la sociedad que se reduce a los familiares de los presos crece en la medida en que los vecindarios cercanos comienzan a demostrar solidaridad y en la medida en que descubren cómo la represión anterior no está tan presente. Ujú. Está allí, pero no es activa como había ocurrido en la víspera. Los colectivos anunciaron su presencia inmediatamente después del bombardeo, pero han desaparecido o se encerraron. Entonces, al no ver a ese enemigo tan peligroso, la gente comienza a despertarse. Yo creo que ese es el primer elemento, César, en este mes, de la parálisis absoluta a un primer comienzo de movimiento que se concreta en sectores parciales de la sociedad y al cual se agrega, este sí yo creo que puede ser mucho más importante,
la aparición del movimiento universitario en la calle, primero Sí, en las señor. aulas Sí, señor. y ahora, hoy justo están anunciando una manifestación en el campus de la ciudad universitaria de la UCB. Yo creo Ujú. que esos son elementos indicativos de cómo poco a poco comienzan a cambiar las cosas y desde el punto de vista institucional también. Silencio sepulcral de las instituciones, como era de imaginarse, pero inmediatamente, es decir, hace poco, un comunicado aislado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCB, pero a ese Sí, comunicado aislado de la Facultad de Derecho le sigue uno ya del Consejo Universitario, ya son dos, se hace un acto grande sobre transiciones en la sala de conciertos y aquello se abarrotó. Entonces ya claro. lentamente como se le está viendo queso a la tostada. Antes era muy difícil. En la medida en que no me empiezan a reprimir o yo no siento la represión, comienzo a participar en la vía pública, que es lo importante. Eso lo Fíjate, pienso que en este mes sí. es lo que se está viendo. Fíjate, Elías, la primera pregunta te la hice sobre la señora Laura Dogu, que es una diplomática de mucha experiencia. Y ella se refiere a Delcy y Jorge. No dice presidente interino o presidente de la Asamblea eh, Nacional. En paralelo, el señor Marco Rubio, allá en Washington, en una entrevista reitera que no le reconocen legitimidad alguna al actual gobierno, ¿verdad? Al actual régimen. En ese contexto, tú dices, la señora Dogu les vino a leer la cartilla. Y quiero ir a un tuit tuyo, porque mencionas que los colectivos no han salido a la calle. Decir colectivos es decir Diosdado Cabello, porque es el que ha presumido, se ha ufanado de que él es el que los controla. Escribiste este tuit. A los amnistiados no se les está dando una oportunidad, como usted dijo. Es a usted, ministro Cabello, a quien se la están ofreciendo. ¿Podrías ahondar esa idea, por favor, Elías? Sí, mira, yo pienso que hay dos cosas antes de caer en el tema que me parece muy importante. En primer lugar, la domesticación Ujú. evidente del régimen, es decir, están dando un espectáculo de sumisión y de prosternación que llama Sí, la atención, pues total, total. son los cachorros del imperio propiamente dichos. Eso es una cosa que la gente observa y eso conduce a mayor desprecio de lo que están haciendo allí, sin ninguna idea en la cabeza, simplemente se cambian la ropa porque necesitan Ujú, cambiársela y seguir la moda que les mandan desde la oficina oval. Ese ujú. espectáculo para ellos es muy perjudicial, pero para la oposición es extraordinario porque demuestra la catadura de semejantes tipos. Ahora, yo pienso que Diosdado Cabello trata de distanciarse de ellos, es decir, no, De los Rodríguez. no se avergüenza. Ellos pierden la vergüenza y él todavía tiene un poco de vergüenza. Él tiene la vergüenza Ajá, del caudillo viejo, del hombre fuerte viejo que no da su brazo a torcer. Y en ya. consecuencia trata de diferenciarse y esa diferencia lo lleva a dar declaraciones que no sean tan lamentables, tan dolorosas desde el punto de vista de lo que ellos pregonaban y de lo que ellos decían antes. Diosdado Cabello tiene un lenguaje, un medio lenguaje, el lenguaje feroz se convierte ahora en lenguaje medio feroz, Ujú. pero no tan prosternado ni tan entreguista como el de la señora esta y de los hermanos Rodríguez en suma. Y Sí, por eso llegar a decir que se le va a dar una oportunidad a los, uh, a los amnistiados. Él no se da cuenta de que a quien se le da oportunidades a él. claro. Usted se puede portar bien como los hermanos Rodríguez, lea Ujú, bien las instrucciones y obedezca. Él eso todavía no puede tragar, no puede tragar esa cucharada. Y entonces es el elemento de resistencia evidente o de relativa resistencia que estamos viendo en este mes. El único, por cierto. ¿Tiene fuerza o no tiene fuerza? No lo sé, pero cuando dice les vamos a dar una oportunidad, hay que hacer una lista ajá, de amnistiados, simplemente está distanciándose de ellos dos, de los hermanos Rodríguez, y claro, claro. tratando de mostrar la cara dura
medio disfrazada del chavismo anterior. Fíjate, Elías, el amigo Xavier Migüez, desde Barcelona, ya en España, nos formula esta pregunta. ¿Por qué Trump no es más resolutivo y permite que los herederos del dictador, que no den libertad, nos den libertad a todos los presos políticos, que no lo den de manera inmediata? ¿Qué está pasando allí, a tu entender? Porque fíjate que con Pues está toda la ley pasando de que Trump amnistía es Trump. hablada, sí, Digo, yo sé, adelante. bueno, yo creo que es evidente que lo que está pasando es que Trump es Trump. Trump piensa una cosa en la mañana y en la tarde piensa otra. Es un hombre de Mm, caprichos, es un hombre sin ideas establecidas, es un hombre que juega al bien de las circunstancias o de aquellas circunstancias que a él le parecen favorables. Mañana puede invitar a Jorge Rodríguez a Mar-a-Lago y Jorge Rodríguez lo invita a jugar golf. Es decir, él es el dueño o se considera el dueño del mundo, la estrella del escenario. La estrella del escenario ujú. hace lo que le parece. Entonces, pensar en las razones de Trump es pensar más bien, no funciona, hay que pensar en sus sin razones, él no tiene razones. Aparte de Ajá, que, independientemente de esa situación que no tiene discusión, pues también tiene problemas encima, tiene pleitos con la Unión Europea, no ha solucionado el problema de Ucrania. Es decir, ya. él resolvió convertirse ahora sí definitivamente en el dueño del mundo, y el dueño del mundo no tiene tiempo, sino muy poco, para pensar en una minucia llamada Venezuela. Ujú. Yo creo que va por ahí, y pienso que eso es muy Bueno, importante, César, porque eso nos obliga a nosotros a pensar en que el destino tiene que depender de nuestras manos. Si pensamos en que hay solución o salida estable en Mar-a-Lago o en la Casa Blanca, ujú. estamos muy mal, si perdimos la brújula. Yo pienso que eso es importante. María Corina Machado ha declarado a medios colombianos desde Washington, donde se encuentra. Te la voy a leer, Elías. Si es necesario intercambiar en algún encuentro a los efectos de definir el avance de un cronograma de transición, pues se hará. Pero lo he dicho, cualquier proceso es sobre la base del reconocimiento del 28 de julio de 2024 y para una transición. Eso cuando le preguntaron si se reuniría con Delcy Rodríguez. ¿Cuál es la circunstancia puntual por la que está atravesando María Corina Machado en este momento, a tu entender, Elías? Ah, yo creo que, comenzando por el principio, con lo que apuntaste al principio, yo creo que es una evolución positiva. Este, Ujú, María Corina Machado hasta hace poco había mantenido una actitud de prepotencia absoluta y ahora ujú, mantiene una actitud de comprensión necesaria. Yo ujú, creo que ella es la dueña de la situación, yo creo que ella tiene la sartén por el mango, pero relativamente. ujú. Esa sartén tiene muchos ingredientes que tiene que manejar, y el hecho de anunciar la posibilidad de tener alguna conversación con Delcy Rodríguez es muy importante. La posición hermética Sí. de María Corina Machado tiene hoy un boquete, se le abrió un boquete o ella permitió que se Ujú, abriera ese boquete. Yo creo que eso es muy importante, porque indica para nosotros, los del público, que no tenemos contactos con ellas, pero sí simpatías del todo, una señal muy positiva. María Corina Machado, que tiene poder ujú, también y que tiene influencia como nadie en Venezuela, no está en Venezuela. ujú, La sartén, los ingredientes de la sartén tienen que estar en la sartén, de manera que en la medida en que la distancia la mantenga alejada, tiene que dar alguna señal que la conecte de veras con la realidad, y esa señal que la conecta de veras con la realidad fue el anuncio que hizo ayer, en el sentido de que sí, está bien, yo me reúno con la señora. Eh, ya. ya verán sobre qué, pero este es un cambio de 180 grados. Ella hasta el momento se había mantenido cerrada en la cúpula. Hoy abrió ese Ujú. boquete, y eso yo pienso que a un mes de lo que ha sucedido Es puede tener positivo, sí. importancia. Sí. Sí, te voy a leer otra cita de ella. Ella dice los personeros del régimen eran intocables y por eso no están preparados para aceptar que esto, la transición, es irreversible. Estos tipos están siendo forzados a llevar adelante procesos en contra de su propia esencia.
Todo lo que sostiene al régimen de Maduro es la represión. Dos preguntas. ¿La represión sigue intacta? Y la otra, ¿es realmente irreversible el proceso que estamos viviendo, Elías? La represión sigue intacta. No es tan evidente porque no parece que esté en la calle, pero yo ahora tengo que salir a una reunión y lo primero que me dice Rosalba, mi esposa, es que no me lleve el celular. Es decir, que Ya. tenemos la amenaza de una represión que me puede suceder en el primer semáforo. Ahora, claro, los oficiales de estos descarados vestidos de negro no están en la calle, pero están metidos en algún lugar y pueden salir, o uno como sociedad pretende por la experiencia anterior que pueden salir en cualquier momento. De manera que este, no es el monstruo descarnado, pero ahí está el monstruo con la gasolina prendida para salir en cuanto reciba la orden del ministro del Interior. Eso, eso es lo que uno siente como sociedad. Elías, tú eres tuitero, cuídate. ¿Y por qué me voy a cuidar? Cónchale, que esto te tienes que cuidar. Claro, No se claro. necesita, no se necesita otro mensaje, César. Simplemente son las señales de la realidad, que tú Sí. me lo puedes decir, oye Elías, te estás pasando. ¿Por qué me lo Ajá. dices tú? Evidentemente porque sabemos que ahí está el monstruo esperando para dar el zarpazo, aun cuando no le estemos viendo la cara al monstruo porque se puso un antifaz de Pitiyanqui. Ese es el Sí. antifaz Pitiyanqui de Jorge Rodríguez, por ejemplo, pero los colmillos todavía lo tiene. Y nosotros Sí. sabemos que no hay dentista que le saque los colmillos y que Trump todavía no quiere ser dentista. Esas son situaciones que evidentemente están influyendo. Pero como dije al principio, César, yo creo que esto es fundamental. Hay más ánimo, hay más autonomía de criterio en la calle. Los estudiantes detienen el automóvil o hacen un cierto encaramiento a Delcy Rodríguez en la ciudad universitaria. Eso está muy bien, pero fue a la ciudad universitaria y violó la autonomía universitaria. También eso está, fue allí. La prepotencia estuvo allí. Una Sí. prepotencia disfrazada porque los estudiantes le pudieron decir algunas cosas tímidas, pero se las dijeron. Sí, Yo sí, creo que por claro. ahí van los tiros. Por ahí van los Te, pre- tiros. te pregunta, ay, Roxana, ahí no lo puedo leer. Te pregunta aquí lo tiene. Rosana Ruiz, a propósito de lo de la represión que decías, Elías. Y dada la continuidad de la represión, ¿se debe hablar y promover la reconciliación? Mm, Hay que sentarse a hablar, César Miguel. ya. Vamos a relacionar eso con, los comentarios que hicimos hace un par de minutos. María Corina Machado dijo, sí, ok, yo voy a hablar con María Corina, con esta señora, con Delcy. Ujú, ujú. Bueno, pues, ¿qué, esa es promoción de la reconciliación? No, no exactamente, pero sí es una indicación de cómo nosotros tenemos que mirar con ojos distintos el pasado reciente. El odio no cambia las cosas. Yo creo que se debe buscar un equilibrio entre los malos recuerdos y las malas experiencias y la necesidad de una paz en el futuro, y eso va a tener que obligar por lo menos a pensar en que no está en nuestras manos. Lo que más se debe procurar es la ejecución de la justicia, y la ejecución de la justicia depende de lo que la tienen que hacer los jueces, los abogados y los tribunales, mientras el público, nosotros tratamos de refrenar nuestras pasiones. En ese sentido, yo pienso que no podemos seguir una pelea eterna pese al daño que nos han hecho, pese al horror que sufrimos, pese a que tú estás allá obligado y yo no puedo ir Ujú. a ver a mis 5 nietos que tengo regados por el mundo. Yo creo que esas Así cosas es, son muy importantes. Eh, ya lo creo. pero el futuro tiene que partir de mirar con otros ojos la realidad y de tratar de distanciarnos del horror. Y distanciarnos del horror significa alguna gota de benevolencia. Recordar que Sí. esto era una república, César Miguel, y se la mandaron Ujú. al carajo. No hay república. La república necesita convivencia, y la convivencia necesita mirar al prójimo de una manera amistosa o respetuosa, sea del color que sea, y piensa
cómo pensó y actuó como actuara. Esas situaciones históricamente hay que recordarlas. La República es convivencia, la República la echaron al tarro de la basura y revivir esa República, que es lo que parece que puede suceder, tiene que depender de Ujú. hoy sale un documento, César, debe estar saliendo, Sí. Ujú. un acuerdo de la Academia Nacional de la Historia. Cumpliéndose justo el mes de la salida de Maduro, sale el documento. Y el documento se refiere al decreto de garantías de Ya. 1863. Eso tiene que ver con la pregunta que hizo la señora anteriormente. ¿Qué tiene que Ujú. ver el decreto de garantías? Sale después de la Guerra Federal, es decir, 5 años después de una matanza pavorosa. Y el presidente Crespo dice, el mariscal Falcón, perdón, dice, un momento, hay que parar esto, hay que respetar, hay que mirar hacia una cartilla de convivencia que se planteó en 1810 y se reafirmó en 1830. Sí. El decreto de garantía. El decreto de garantía, por cierto, está vigente. Bueno, pues ahí está la respuesta. Después de 5 años de matanza horrorosa, de Sí. depredación Fíjate. insólita, salimos del agujero y nos reconciliamos. Si eso hicieron nuestros antepasados, ¿qué vamos a Claro. inventar nosotros? Bendito Dios. Fíjate, 68 años después de aquella gloriosa madrugada del 23 de enero de 1958, tenemos otro enero trascendental, crucial en nuestra historia política. Ayer, 68 años atrás, veníamos de una dictadura. Igual ahora. Y luego de aquel periodo se dieron paso a esos 40 maravillosos y estables años de punto fijo, de democracia. ¿A qué dará paso este enero del año 2026, Elías? Yo quisiera que diera paso a esa memoria que tú acabas de referir. Yo pienso Ujú. que nosotros no nacimos hoy, ni vamos a hacer la historia, la verdadera historia de Venezuela mañana o después de un mes. Yo pienso Sí, que la clave está en cómo la sociedad en su conjunto reaccionó y reconstruyó la república. Eh, eh, y, pero también, por supuesto, cómo la fue echando a la basura poco a poco. Yo pienso que el ejemplo de Punto Fijo es fundamental. César. Yo creo que hay que sí, sí. mirar de nuevo a esas bases porque no nos queda otro remedio, porque todo se inventó ya y eso está inventado. No, los oráculos que dicen cómo va a ser la situación están equivocados si no Ujú, se detienen en un suceso tan importante como fue el 23 de enero. El 23 de enero, César, condujo una cosa importantísima, aparte de la que todos sabemos que fue la de la pacificación de Venezuela, de sí, derechas e izquierdas. Acuérdense del gobierno de Betancur y las guerrillas, sí, acuérdense del señor. horror de Leoni, no de Leoni, sino de lo que sufrió Leoni con los movimientos subversivos, pero Sí, señor. también cómo debido a los primeros pasos que da Leones y llega una pacificación que se hace redonda durante el primer gobierno de Rafael Caldera. Mónchales, lo tenemos aquí encima y nosotros Ujú, éramos muy jóvenes, pero lo vimos y que en algún momento lo vivimos. Este, así es. aquí no hay que inventarse esa. Yo creo que la historia vale mucho en el sentido de que no es la cartilla, pero sí en el sentido de que la hicimos nosotros mismos. Esto no fue obra de los marcianos. Ujú, Esos años tan importantes, a partir del año 58, la hicieron nuestros padres y nuestros abuelos y de alguna manera nosotros mismos, de manera que no es cuestión de mirar a las catacumbas, ni ujú. mirar a las pirámides, ni a Sí, Aristóteles, sino acercarnos a esa historia hecha por nosotros. Y si la hicimos así es. nosotros, ¿por qué no la podemos hacer después? Yo tenía un artículo hace siglos que después se convirtió en una conferencia cuyo título era De peores hemos salido. Y de peores hemos salido nosotros mismos, agrego yo ahora. Y yo creo Así que de es. eso se trata. Y que yo pienso que es muy bueno que lo digamos en un foro como este que Ya lo tienes creo. tú y con Floralicia, que es muy oído y es muy escuchado. Yo por eso Muchas cuando, gracias. cuando supe que estaban en esto, dije, coño, ojalá me llame para decir estas cosas, porque pienso que pueden ser útiles. Muchísimas gracias por tus palabras, Elías, y por estas reflexiones tan importantes que nos has dejado en la mañana de hoy. Ha sido todo un honor
como siempre, poder conversar contigo. Les agradezco mucho a los dos y les deseo lo que yo sé que va a pasar, el éxito que van a tener, porque en estos días tan cruciales es muy importante la voz que se transmite a través de las cámaras, aunque yo no estuve en cámara, y de los micrófonos de ustedes. Muchas gracias de verdad, a los dos. Gracias a Elías Pino Iturrieta, eminente historiador venezolano, miembro del número de la Academia.